Día 3. Concebida sin pecado original. Es dogma de nuestra fe que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Fue el primer don que María recibió de Dios, unido con el de su vida. Desde el alba de su existencia, María fue toda pura, sin mancha, inmaculada. Sucedió con ella lo contrario que con los demás mortales. Nosotros somos engendrados en estado de pecado, el que proviene del pecado de Adán y Eva. María no contrajo este estado de pecado. Nosotros fuimos redimidos por Cristo y esos méritos se nos aplican en el bautismo. Así se borra en nosotros el pecado original y cualquier otro que pueda haber. María también fue redimida de un modo más sublime. A María los méritos de Cristo se le aplicaron en el instante mismo de su concepción, y así fue preservada de caer en el pecado. La redención en ella se anticipó al pecado. Dios omnipotente no podía permitir que su madre estuviera en pecado ni por un instante siquiera. Así, María salió de las manos de Dios como la figura más bella y más excelsa de toda la creación, toda ideal y toda real, como dijo Pablo VI. Pero Dios no hizo así a María para que la contemplemos y admiremos como una pieza de museo y luego pasemos de largo. El dogma de la Inmaculada Concepción de María nos señala por dónde van los gustos e ilusiones de Dios. María había de ser algo muy grande, Madre de Dios y Madre de los hombres. Condición previa la hizo Inmaculada. Dios ama la limpieza del alma. La realidad de la Inmaculada nos indica además la condición indispensable para ser un auténtico apóstol. A María, que había de ser madre de todos los hombres y refugio de los pecadores, Dios la quiso totalmente pura, sin la más ligera sombra de pecado, ni siquiera del original, del que todos nosotros, de un modo misterioso, pero real, participamos. Parece una contradicción, pero no lo es. Quien mejor comprende al pecador no es otro pecador, sino quien dejó el pecado, y mucho más quien vivió siempre ajeno a él. Lo que el pecador necesita es el auxilio de Dios, un amor y una comprensión a los Dios. Por eso, nadie mejor que María Inmaculada. Ella conoce, como ningún otro ser creado, el sinsentido del pecado y la tragedia del que vive alejado de Dios. Nosotros nunca podremos llegar a tal grado de limpieza, pero sí podemos y debemos mantener en nuestras vidas un proceso de conversión continua. La limpieza interior es condición de fecundidad apostólica. Tratamos de vivir en continua actitud de conversión para ser mejores instrumentos de Dios
en la salvación de los demás?